Bienvenidos al quinto diálogo para la no repetición. Larga vida a hombres y mujeres, líderes y defensores de derechos humanos. Hoy desde Quibdó, la Comisión de la Verdad le habla al país. Esta es una apuesta de diálogo público y participativo para que entre todos encontremos el pare, el basta ya, el no más líderes asesinados. Para este diálogo me acompañan la comisionada Ángela Salazar, la comisionada Patricia Tobón Yagarí. También se encuentran presentes la comisionada Marta Ruiz y el comisionado Saúl Franco. Vamos a iniciar este diálogo y le doy la palabra a la comisionada Patricia Tobón. Hoy nos encontramos en Quibdó, donde habitan pueblos milenarios, pueblos ancestrales, y tenemos una cifra de 176 consejos comunitarios que suman cerca de 6 millones de hectáreas en la cuenca del Pacífico. Tenemos 196 resguardos indígenas. Gran parte del territorio del Pacífico es un territorio colectivo. Hemos encontrado cómo la violencia de los años 90 es una violencia que se quedó en la región y que se siguió reciclando y no se ha superado hasta el día de hoy. Y hacia allá quisiéramos analizar todo lo que ha sido el despojo de tierras, lo que ha sido el narcotráfico y cuáles son los caminos para frenar, digamos, no solo la agresión de los líderes, sino las causas que generan estos efectos. Vamos a iniciar con la primera pregunta y la formulará la comisionada Ángela Salazar. Agradecer porque nos acompañan hoy. ¿Cuál es el impacto cuando se asesina a un líder o a una lideresa en las comunidades, en este caso en las comunidades y en los resguardos indígenas? Para los pueblos indígenas, la armonía en que nosotros crecemos en el territorio, eso hace ver cuando un líder es asesinado y no solamente afecta a una familia, sino a una comunidad. Aún más cuando este líder dio para sus pueblos, habló por sus pueblos, defendió el pueblo, reclamó el derecho del pueblo, y cuando los callan queda una palabra más enterrada dentro del territorio. ¿Qué pasa cuando un campesino en un territorio es asesinado? Nosotros representamos un proceso que se llama el pueblo de la memoria histórica y venimos haciendo un trabajo de reconstrucción. Vemos que retrocede la comunidad. Fuimos de una de las zonas más conflictivas del Chocó, incluso tuvimos un grupo guerrillero, y vemos que el campesino está en vía de extinción, se ha perdido el arraigo por la tierra y se borra toda esa memoria que ha construido la comunidad para volver a empezar de cero. Tenemos aquí al compañero Richard desde la institucionalidad. ¿Qué nos puede decir frente a esta pregunta sobre el asesinato de los líderes y lideresas? El Pacífico sigue siendo el territorio que tiene los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas, donde el Estado no ha hecho presencia histórica ni con inversión social y mucho menos institucional. La autoridad, en la mayoría de los casos, la han ejercido comunidades negras e indígenas de acuerdo al derecho propio, y también los diferentes actores armados legales e ilegales. Entonces aquí paracos y guerrillas empezaron a matar, a asesinar a la gente, a jugar con la cabeza de la gente, a echarlos en bolsa, a tirarlos al río y entonces dejarle la zozobra y el miedo al pueblo para que no tuviera la posibilidad de reclamar. Y con ello lo que hacen es profundizar la crisis humanitaria en el Pacífico colombiano. Gracias, Richard, pero también quisiéramos escuchar al líder Euloquio Biojó Guevara. Los asesinatos a líderes sociales es una forma que tiene el poder económico y político del país para debilitar a nuestras comunidades, para apropiarse de nuestras tierras que saben que son inmensamente ricas. Es así como territorios colectivos han sido invadidos por cultivadores de coca y no hay autoridad nacional que llegue y haga valer nuestro derecho a recuperar esas tierras. Y ahora queremos escuchar al compañero indígena, líder de la Mesa Indígena del Chocó, Heifer Andrade. A los líderes indígenas en el departamento del Chocó
los están asesinando por todos los intereses externos que no les gusta, que les incomoda que los líderes alcen la voz para denunciar, para defender el territorio, que es biodiverso, que cuenta con 2 costas. Quienes realmente ejercen el control en el territorio son las autoridades indígenas, las autoridades afrodescendientes, y por eso es que los grupos al margen de la ley atacan a los líderes, y así se acaba con la posibilidad de defender el territorio. Entonces, en el Chocó necesitamos que haya realmente una presencia del Estado, no solamente la presencia militar, y esto genera mucho más conflicto y mucho más amenaza para los líderes. También tenemos a nuestra compañera Danely Estupiñán. La mujer negra representa la continuidad de la existencia de la comunidad negra. Es quien recrea las prácticas y valores culturales de la comunidad, y el pueblo negro en Colombia solo puede seguir siendo pueblo negro si conserva prácticas y valores culturales. Si esas prácticas y valores culturales son erradicadas, la comunidad negra está en riesgo. Y solo existiría en Colombia ciudadanía negra, que es distinto a ser una comunidad con prácticas y valores. Y por lo tanto, en el marco de la guerra, la mujer negra, sin ser, digamos, un actor bélico, sin poseer armas, ha sido combatida como si lo fuera. Su cuerpo se ha convertido en un escenario de guerra que ha sido cercenado, decapitado. Por lo tanto, el impacto que se vive en la comunidad negra tras el asesinato de una mujer, que no tiene que ser específicamente una lideresa con voz, sino que es esa mujer que puede ser la matrona, que siembra las plantas, que hace las veces de partera, de curandera dentro de su comunidad. El mensaje es contundente, porque hay que combatirla, porque ahí está la matriz de la resistencia, y los actores armados lo entendieron muy bien. Abismanuel Romaña, ¿qué nos puede decir sobre desaparición forzada, pero también de señalamiento y amenaza a líderes acá en el Chocó? Hay una política diseñada para exterminar los grupos étnicos en Colombia, y en el departamento del Chocó precisamente es evidente, en razón que la capacidad de resistencia que ha tenido el pueblo étnico los coloca a pensar que la única manera de exterminarnos es podernos quitar la identidad a través del asesinato. Asesinar a un negro y asesinar a un indígena implica también que hace con la viuda, o invitar también a los hijos y a las hijas que hagan parte de los grupos al margen de la ley. Y cuando un líder lo señalan, es porque han visto la capacidad de él, que ha movilizado, que ha resistido, pero que ha defendido los intereses colectivos de una comunidad que tanto lo necesita. Tenemos aquí presente a un líder que es gestor y delegado hoy del espacio humanitario de Puente Nayero, es decir, del río Naya. Las familias que por las circunstancias del conflicto armado tuvieron que salir en el año 2001 después de la masacre del Alto y Bajo Naya, y es allí donde toma la decisión de convertirse en una iniciativa humanitaria para proteger 2 elementos fundamentales. 1, la vida, y 2, para seguir resistiendo y seguir denunciando y demandando la necesidad de proteger el territorio. Andrés Ramírez, ¿cómo ve toda esta crisis humanitaria que tiene el Pacífico y por qué se da esto, siendo que esta región es una de las regiones que más le aporta al país? La vida del líder social representa la oportunidad de desarrollo de los territorios colectivos, porque además el líder que está defendiendo a un río no está peleando solamente por los derechos de las comunidades que se alimentan de ese río, está protegiendo a los seres vivos que interactúan en ese territorio y que se ven afectados por la minería, que se ven afectados por las prácticas que no son sostenibles. ¿Cuánto cuesta que se forme un líder? ¿Cuánto cuesta que este líder reciba la formación que
En los territorios colectivos muchos la reciben gracias a la producción de biche o de otras actividades tradicionales. ¿Cuánto cuesta que se pueda empoderar y que sus comunidades lo reconozcan y le permitan representarlos? Por eso es muy importante que en este momento el país y todos los sectores reflexionemos al respecto. ¿Por qué pasa? Pasa porque Colombia ha sido y sigue siendo un país racista. Daniel Pacheco, ¿usted qué piensa de todo lo que han dicho los líderes, la región del Pacífico? Ustedes nos han explicado lo doloroso, lo costoso, lo abarcador que puede ser una muerte de un líder social, y eso no lo entendemos desde el centro. Y yo creo que a veces ustedes se preguntarán si es que nosotros allá por el frío se nos encogió el corazón. Y yo creo que nosotros nos lo preguntamos a veces desde los medios de comunicación mientras seguimos contando muertos y muertos y muertos y se nos convierten en cifras y cifras y cifras. En las ciudades sí nos sabemos doler a veces cuando son atacados miembros de la fuerza pública o estudiantes en nuestras marchas estudiantiles. Son cosas que nos suceden y que están cerca a nuestras narrativas. Y aquí no entendemos, y hay una gran parte del país que no entiende, que hay una estrecha relación entre la vida de los líderes, las comunidades y el territorio. Y esa narrativa, ese mensaje, no hemos sido nosotros capaces desde los medios de comunicación de comunicársela a la gente. Y yo les repito, es que no es un problema de que allá nos sintamos, es que no hemos sabido cómo sentirlos a ustedes y cómo entenderlos a ustedes. Quisiéramos aprovechar, porque es histórico, que un miembro de la exguerrilla de las FARC esté aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas no han cambiado en el Pacífico. Tenemos la posibilidad de manifestar nuestro sentimiento de acompañamiento a las comunidades y de igual manera solicitarle a las víctimas que de alguna forma fueron afectadas por nuestro accionar, de que algún día pues tengamos la oportunidad de encontrarnos como país en el perdón y en la construcción de esa esperanza o la siembra de esa esperanza que es la que nos acompaña. Creo que el proceso de paz como tal es un proceso, no es un acto, es la suma de muchas acciones. ¿Cómo podemos garantizar que no haya repetición? El problema es que aquí hay unos recursos que representan mucha plata y no hay una mirada efectiva de la riqueza que hay acá en la biodiversidad y lo que eso representaría en las nuevas economías. De igual manera, esas nuevas economías, cómo el Estado entra a formalizarlas y que creemos que no están perdidos, sino que implica seguir dando la pelea para que la reforma rural integral sea una realidad. Yo considero que aquí necesitamos ampliar ese diálogo a todos los sectores y tal vez la apuesta es, primero que todo, seguir apostándole, peleando, porfiando lo que llamamos en La Habana la paz completa. Un escenario que nosotros consideramos, y lo repito aquí delante de todos, en que no ha fracasado. De igual manera consideramos que lo que planteó el acuerdo como el acogimiento a la justicia tiene que desarrollarse un diálogo en dirección a poder convocar y traer a estos otros actores armados para su acogimiento o el sometimiento a la justicia, pero lo que nos queda claro es que la vía de la represión, la solución militar, no ha dado resultado ni va a dar resultado en Colombia. Quería ya entrar a mirar un diálogo sobre las rutas o el análisis para la superación o la no repetición de estos hechos. ¿Qué es lo que necesitan realmente estas comunidades para la superación de ese conflicto y la transformación? Aquí no se requiere que a los negros y negras o a los indígenas le den trato preferencial. Solamente se requiere que le den oportunidad en igualdad de condiciones. Pero además de ello, aquí requerimos que el país ese urbano entienda que las visiones de desarrollo para ellos son visiones de bienestar para nosotros. Pero además de eso, Patricia, aquí hay que entender que el territorio para los pueblos étnicos no es un bien comercial, hace parte de la vida misma de la gente. Este país no se ha dado cuenta que los grupos étnicos
tenemos dos tipos de derechos. Los derechos como colombianos que somos, que hemos ayudado a construir esta nación, y los derechos especiales que nos hemos ganado en luchas históricas como pueblos étnicos. Elfer, ¿qué es lo que se debe hacer en el Pacífico para encontrar caminos efectivos de no repetición? Siempre y cuando no haya una paz efectiva en el territorio, no se va a poder de alguna manera avanzar. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas, afros, que vivimos en este hermoso territorio, siempre hemos sido afectados por la violencia, pero con esa gana de seguir viviendo y aportando a todo el desarrollo, pero siempre al desarrollo que nosotros pensamos desde adentro, no desde afuera. Dora, ¿qué piensa usted de todo lo que ha escuchado? Lastimosamente, en el departamento del Chocó hay comunidades indígenas que no conocen qué fue lo que se firmó. Si el gobierno no tiene voluntad en priorizar este proceso, seguirá nuestro territorio como el objeto de los grupos armados. No es posible que hoy, después que se firmó el acuerdo de paz con la FARC, todos los territorios que dejó la FARC está ocupado por actores armados ilegales. Nosotros no tenemos miedo de hablar, entonces queremos ese apoyo también de la institucionalidad, de la Procuraduría, que también apoye todo este proceso. Danelli Estupiñán, ¿cuáles son esas transformaciones de verdad que requiere el Pacífico para la no repetición de este conflicto? Es el debate frente al modelo de desarrollo que llaman algunos, que desde nuestra visión tiene una idea totalmente distinta, porque estamos hablando es de la conservación de la vida y todo se radica a sangre y a fuego, pensando que aquí lo que se come es plata, lo que se come es oro, lo que se come es coca, lo que se come es palma, ¿cierto? Porque hay una concepción totalmente distinta. Muy en Bogotá, muy en las casas bonitas, pero toman agua. ¿De dónde sale el agua? Comen. ¿De dónde sale la comida? ¿Dónde se produce? En los campos. Y lo que se está atacando con el modelo de desarrollo, lo que se está dañando, que es parte también de las reflexiones que hay que hacer, no es solo la vida de la comunidad negra e indígena. Nosotros los defendemos y la defensa parece que es exclusiva nuestra, pero el beneficio es de todo el pueblo colombiano. Entonces yo creo que aquí es un tema más de pedagogía y poner en discusión ese modelo que no es sostenible, ya se dijo. Froilán. Nosotros somos tan chocuanos como el río Atrato. Necesitamos transformaciones políticas, económicas, sociales y legislativas, porque un origen de este conflicto fue la reforma agraria y aún no la deben. Nos preocupa porque los campesinos se están acabando. El campo es de adultos mayores. Necesitamos una reforma agraria. Quería preguntarle a Uliquio y a Orlando cómo la superación de la economía también para las comunidades le hace un frente a todo el problema del narcotráfico. Se debe eliminar la fumigación con glifosato, que fuimos víctimas del glifosato por más de 12 años diariamente fumigándonos. Desde luego, pues eso afectó a las grandes factorías de cultivadores de palma y no se dieron por afectadas sencillamente porque el gobierno llegó y concilió con ellos para subvencionarlas, pero sí se afectó grandemente al cultivador de las 3 hectáreas, las 5 hectáreas, las 10, 20, 50 y hasta 100 hectáreas, porque ellos habían accedido a ese tipo de cultivos a través de créditos y perdieron sus tierras. ¿Para qué? Para que los grandes hacendados llegaran y se apropiaran a un costo completamente ridículo de esas tierras. ¿Cómo es posible, en el caso puntual de Buenaventura, que los productos hoy se están trayendo de la zona del interior del país porque no se puede llevar de las zonas rurales de Buenaventura porque deben pagar un impuesto? Y ese impuesto
se le debe pagar a los actores armados ilegales. En Buenaventura ocurre algo supremamente grave y tiene que ver con la desaparición de los bancos de pescado. Pero además no hay una política pesquera teniendo en cuenta de que el 98% de la población negra del Pacífico vive de la pesca artesanal o semi-industrial. Y es así como decimos que es necesario que se implemente una política seria para que se reactive no solamente la economía del Pacífico, sino además se acabe con esa exclusión y ese racismo estructural que no nos ha dejado avanzar. El conflicto armado en el Pacífico se recicla constantemente. ¿Qué hacer para que no haya repetición en nuestro territorio de ese conflicto armado tan dañino para nosotros? Creo que si la paz no llega y no se construye desde el territorio de donde se ha vivido la guerra, va a ser muy difícil que no se repitan estos hechos. Creo que es importante escuchar las voces del pueblo, de las comunidades, de los que realmente han sufrido y que de alguna manera obligada le ha tocado estar en medio de la guerra, en medio de este conflicto armado. Si Colombia no transita a tener buenos dirigentes, vamos a tener grandes dificultades con las nuevas generaciones. Y un elemento que ahí se suma es que tiene que haber un listamiento de esa naturalidad para que podamos implementar los acuerdos de paz como deben de ser. Claro, la FARC salió del territorio, pero no hubo una institucionalidad competente para llegar al territorio. Si nosotros no sacamos la corrupción de la política, va a ser muy difícil hacer la gran transformación. Entonces yo creo que esa manera de no repetir tiene que ver con una transformación estructural, y lo planteo porque tiene que partir de un sistema educativo que nos lleve a pensar diferente, a administrar para un país y no administrar para un sector o no administrar para la corrupción. Y ahí tenemos grandes problemas y tenemos que transitar. ¿Qué propuesta tengo para la no repetición, Andrés Ramírez? En la ciudad cada uno está preocupado por encerrar su casa, poner rejas, poner seguridad, cámaras, pero cómo en los territorios colectivos hay esa visión de que se comparte, que es de todos, que yo soy si el otro es. Yo creo que eso nos puede ayudar a construir un nuevo país. También muy importante repensar la política de inversión privada. La inversión privada creo que puede coexistir con los propósitos sociales, pero tiene que ser sostenible, respetar el medio ambiente y las comunidades que allí habitan. Y por otro lado, repensar la lucha contra las drogas. Finalmente tenemos que pensar como país si esa lucha, que finalmente con los grupos que estaban armados no surgió efecto y fue necesario encontrar otra manera y ver cómo le encontramos una manera alternativa y recursiva de poderlo resolver. Daniel Pacheco, desde los medios de comunicaciones, ¿qué proponemos para la no repetición? Yo creo que este país no puede volver a implementar las mismas soluciones que empezó a implementar en los 90s y que luego volvió a implementar a principios de los años 2000 para luchar contra las drogas, y es entender la coca como una causa y no como un efecto. Este país no puede seguir sacando hombres de la guerra, lo hemos hecho con relativo éxito. Está aquí presente, por ejemplo, Freddy Rendón, que salió de un proceso anterior y que es hoy un agente de reconciliación, pero los territorios todavía están llenos de hombres con armas, y creo que el gobierno tiene que entender que el narcotráfico en estas regiones es un efecto de unas carencias propias, de un problema de alcance institucional. No es posible que por un puñado de consumidores de cocaína en nuestras ciudades y en otros países se esté regando tanta sangre en este país, y esa tarea de repensarse la guerra contra las drogas, así suene un poco mañida, así parezca un eslogan del gobierno anterior, creo que hay que volver a traerla a la mesa para que realmente tengamos una no repetición en este país. Y Pastor Álape, desde la postura de excombatiente, ¿qué recomendamos para la no repetición? Aquí hay que fortalecer todos los ejercicios ciudadanos que obliguen al Estado a poner una mirada de participación, de reconocimiento a las comunidades, pero seguro que esas acciones para combatir esas causas
no se van a lograr desde una mirada central en Bogotá. Porque le dicen es que eso está en territorio de reserva forestal. Pero cuando vamos al territorio, son territorios donde los predios tienen dueños, tienen poseedores. Hay comercialización de esos predios. Desde mi experiencia, tal vez en los territorios, la única parte de la institucionalidad que se sentía eran las juntas de acción comunal. Eso hace que cuando las comunidades están empoderadas, uno como actor armado tenga que sentarse a escucharlas y no pueda actuar por encima de ellas. La realidad de esto y las consecuencias es que por eso hoy están asesinando a esos líderes. Y ese es el ciclo que tenemos que romper y considero que es donde tenemos que establecer esa política pública que, diríamos, hoy tiene que incluir con mucha fuerza al sistema integral de justicia, verdad y reparación como parte de ese ejercicio que nos lleve a poder establecer una mirada conjunta de nuestras problemáticas. Entonces creo que el diálogo es el instrumento que tenemos que pelearnos, que mantener. Comisionada, ¿qué reflexiones nos deja este diálogo? Este es un diálogo histórico. Aquí están, digamos, las diferentes cuencas del Pacífico colombiano que hoy tienen unas afectaciones bastante grandes. Hemos visto también la pluralidad que representa esta región. Por eso la Comisión de la Verdad está aquí, para darle el micrófono a este territorio, para que sus voces y sus análisis puedan hacer ecos en los tomadores de decisiones públicas, en las personas que nos ven desde sus casas, en los sectores académicos, los periodistas, para reflexionar todas estas ideas, pero también de la superación, que no se nos haga normal en Colombia el asesinato de líderes y lideresas como un asunto cultural, el que estamos condenados a repetir, sino a superar. Comisionada Ángela. Hoy se abre otra puerta para empezar a analizar cómo el Pacífico, donde estamos los pueblos étnicos, decimos no queremos más guerra. Y decimos para la guerra nada. Y decimos que la guerra nos ha causado mucho daño, pero que nosotros hemos permanecido en el territorio. Somos del territorio y eso nos lo tiene que respetar el resto del país, nuestro territorio y nuestras formas de vida. Estos son los diálogos para la no repetición. Muchas gracias.